Puerto del Trocadero, que Puerto Real entonces, bueno, unos siglos antes, era Puerto Real de Jerez, era un puerto hasta que lo cede al rey. Y, entre otras cosas, estamos hablando antes de otra de las anécdotas curiosas que tiene Jerez con Londres, que es una de las primeras ciudades que tiene alumbrado eléctrico. Por eso Jerez está hermanada con Aro, por las bodegas no solo, sino porque por ese mundo bodeguero, al tener ese nivel adquisitivo, el mundo bodeguero, Jerez tuvo muy pronto alumbrado, Aro también, y se hermanan, entre otras cosas, por eso. Hay algunos escritores, yo no te lo he comentado estos días, pero Somerset Maugham, un guionista de los años 30 de Hollywood, que escribió un montón de libros, El filo de la navaja, hizo muchos guiones con Víctor Mature y demás, vino a Jerez y dijo, esta ciudad tiene que tener mucho dinero porque tiene alumbrado público, ¿no? Una de las anécdotas. Lo que vamos a hacer, lo que ha dicho ahora Margarita, ¿no? Vamos a intentar coger una pequeña escena donde aparece Sherlock Holmes hablando del cherry. Porque nada, tú te dejo. Vale, ya, aquí vamos a Carmen. Ayúdame primero y ya después yo voy sirviendo. A ver, necesitamos que esto sea algo dinámico, así que todo el mundo coja una copa. Dos de cada. A ver, tienen puestos los nombres para que llevéis el mantel de cata, pero no os preocupéis, hay un catavino de copa, hay otro. Intentad que siempre sea el mismo mantel, por favor. Sí, muchas gracias. El mantel es un diseño que ha hecho González Vía, que nos dio, pero nosotros hemos cambiado totalmente. Es verdad que en la parte de abajo donde habla de los vinos sí es una cosa muy González, pero los otros son de películas que hemos escogido nosotros. Y son las frases que dice en la película en relación al No solo que que a alguien se le chopea el mantel, lo tengo digital, ¿vale? O sea, lo he hecho yo, lo digo la bodega, pero luego yo aquí faltan los croissants. Ah, le hago un catalino. Rosario. Toma. Ah, sí, digo, su papá no es. Por aquí a alguien le falta. ¿Tiene? Bueno, buenas noches. Acercaros si queréis un poquillo, así ya estáis más cerca de la pantalla. Yo soy Mari Carmen, soy sommelier, me encanta el vino y cuando Margarita me propuso hacer esta cata me pareció muy interesante. Y yo que soy más del lado del vino más que el de la parte de la literatura, me gustó mucho que me dijera de hacer la cata porque creo que el vino de Jerez casa mucho la manera de hacerse o incluso ese misterio que rodea muchas veces a las personas que desconocen cómo se elabora o cuando muchas veces se dice, bueno, es que es un vino muy diferente, tiene, no sé, las personas que no lo conocen, que para ellos ronda como un poco el misterio a su alrededor, ¿no? Y es un poco a lo mejor como un poco Sherlock, ¿no? Que tiene una parte de razón y una parte de misterio que se combina dando lugar a esa magia que engancha, ¿no? Yo creo que lo tienen muy en común. Porque para nosotros quizás, no sé de dónde venís, no sé si todos sois de aquí de la provincia, pero en general para las personas que son de fuera de la provincia, incluso aquí, todas las personas que llegan a conocer este vino un poco más tardíamente, se dan cuenta que en realidad no es misterio. Lo que pasa es que somos algo diferente, nuestros vinos son diferentes. Y no me voy a extender mucho, pero simplemente creo que hay que incidir mucho, y cuando he dicho misterio, me refiero a que en cualquier lugar de España normalmente encontramos una barrica allí quieta, con otras muchas quieta y donde se mete un vino para que pase un tiempo y a partir de ahí de una joya, ¿no? Vinícola.
Pero en Jerez lo hacemos diferente. En Jerez está el sistema de soleras y criaderas, donde hacemos un sistema de crianza dinámico y donde siempre podemos mantener una gota, en una bota siempre puede haber una gota que estuvo hace muchísimos años. ¿Por qué? Si conocéis las bodegas, las botas están, nosotros no le llamamos barricas, aquí le llamamos botas, y están dispuestas en un sistema, una especie, se llama andana, donde tiene 3 niveles, ¿no? La parte de abajo es la solera. En la solera está el vino, que está más cercano al suelo obviamente, y es el vino que ya está listo para embotellar, ¿vale? Y ese sistema lo que hace es que cuando ya está listo sacamos 1/3 de ese vino y lo embotellamos. Nos falta vino, así que tenemos que tirar de la siguiente fila, que está justo encima de ella. Y ese tercio que nos falta abajo lo rellenamos de la de arriba. Y la tercera rellena la segunda. Y es esa tercera la que sostiene un poco ese vino más joven que llega a cada vendimia. Por lo tanto, sí que es verdad que hay cierto misterio detrás de la elaboración, pero también hay mucha razón, o si hay algo muy técnico. Porque aunque los enólogos que trabajan en Jerez siempre dicen que ellos no hacen vino, porque ellos lo que tienen que hacer es cuidar las criaderas, ¿no? Y es como un poco diferente. Y siempre hay esa nota de algo que parece que no se cuenta y aquí está lo que no se cuenta. Aquí vamos a catar primeramente un vino fino, quizás es el vino del marco más conocido. Yo creo que he hecho una especie de pensamiento para mí, para adentro, ¿por qué aparece tanto el vino de Jerez en obras literarias, en el cine, en series de televisión? Sale muchísimo, ¿no? Y cuando lees un poco, cuando incluso te vas a esos cortes que vamos a ver y investigas solamente un poquito, pues te das cuenta que al final el vino de Jerez siempre ha sido visto como un vino viajero. ¿Por qué? Porque viajaba desde los inicios de las bodegas aquí en Jerez, y no hablo de lo que nosotros conocemos, sino mucho tiempo atrás, ¿no? Mi abuelo ya trabajaba en bodegas, su familia también trabajaba en bodegas, y raro era el que antes no tenía familiares trabajando en bodegas. Así que yo creo que es tan conocido, no solamente por la calidad que tiene, sino porque fue muy viajero. Y hablamos del que en el siglo XVI había productos que no se movían por el mundo, pero el vino de Jerez sí. Y como muy bien has comentado, el hecho de, no se sabe qué fue antes, si el huevo o la gallina, ¿qué llegó antes, el ferrocarril o fue el vino el que trajo el ferrocarril? Pues ahí está la cosa, porque las exportaciones de nuestro vino ya en el siglo XVI eran muy importantes. Y por eso era conocido por directores, escritores, y nos preguntamos ¿por qué? Pues porque era un signo de clase. Tener vino de Jerez era muy relevante, tener vino de Jerez en casa, ¿no? Obviamente había unos niveles en la sociedad donde el acceso a la calidad del vino pues era diferente, claro está. Pero al ser un vino viajero pues lo hemos podido encontrar en obras literarias por todo el mundo y en varios idiomas, ¿no? Aquí tenemos el vino hecho de uva palomino fino. Es un vino que tiene una crianza biológica en ese sistema de soleras y criaderas que os he comentado. Y el secreto o el misterio de este vino es que, como lo veis, bueno, ahí no vais a ver mucho, pero yo creo que os lo imagináis, pero es un vino claro, es un color amarillo pajizo. Y es así porque no se oxida, porque se produce o aparece una flor que protege dentro de la bota de vino. Es una capa, es la levadura. Cuando ya la levadura se ha comido todo el azúcar, se posiciona arriba buscando oxígeno y forma la flor del vino. Y esa flor es la flor, esa capa protege al vino y hace que se quede así de claro, ¿vale? Cuando va cambiando de color, nosotros todos los vinos de Jerez, no todos, porque hoy tenemos dos en los que participan una uva, pero con una sola uva hacemos 5 tipos de vinos de Jerez. 5. Y el misterio está que conforme va desapareciendo esa flor y cambiamos de tipo de envejecimiento, pues el color va cambiando, ¿vale? Y después contaré también una pregunta que me he hecho acerca del vino de Jerez en las películas, que por qué nunca se acerca a un tipo de vino, ¿no? Otra pregunta que me hice, pero eso lo comentaremos después. Si os lo lleváis a la nariz, es un vino donde predomina el olor a levadura. Esa levadura, el olor a levadura, es lo que nos dice que de verdad ha estado bajo ese velo de flor. ¿Os huele como a ese pan precocinado que metemos en el horno que empieza a calentar? A lo que es la levadura, cuando hacemos masa madre.
pues a eso nos huele. Y también nos huele a almendra amarga, ¿vale? Es un vino que es muy salino, que cuando le demos el primer sorbo lo notaremos seco, 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 porque es el vino más seco del mundo, ¿de acuerdo? No tiene azúcar residual, nada, 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 es seco, seco de verdad. Así que vamos a dar el primer sorbo de una cata tiene que ser un buen sorbo para que nos prepare para ver este ejemplo, ¿no? de Sherlock y para prepararnos para el resto de vino. Bueno, como ha dicho antes Margarita, ha cogido una serie de escenas de ciertas películas o series. Teníamos que empezar con la Hammer, con El perro de Baskerville, 1959. Creo que el otro día alguien preguntó que si Peter Cushing, que si Stephen Lee, ¿no? No me acuerdo. Por supuesto tiene que estar Peter Cushing, y si no lo sabéis, la Hammer es la gran productora de cine terror británica, y aunque no salga la novela, en esta novela no aparezca el Cherry, pero tenía que saber porque la Hammer es muy típico que aparezca siempre cuando Drácula muerde a una doncella, para que se levante de aquel mordisco le dan un Cherry para intentar que salir. Gloria bendita. Sale mucho en la Hammer, es muy típico que salga el Cherry, sobre todo por ese tema. Y aquí en una adaptación que hace, que para mí es de las magníficas, del perro Baskerville con Peter Cushing, pues veremos dónde habla del vino. ¿Puedo ayudarle? ¡Oh, qué mala suerte! Se ha escapado. He estado a punto de hacerme con él. ¡Lástima! Era una excelente especie de Coleóptero esquebus. Soy coleccionista, ¿comprende? Pero si es Sir Henry, ¿no? Sí. Oh, es un Baskerville auténtico. Le hubiera reconocido en cualquier parte, incluso en la selva. Me llamo Frankland, el reverendo Frankland, para servirle, aunque no pueda servirle para mucho. Celebro conocerte. ¿Quiere pasar? Gracias. Eso es estupendo. Es maravilloso que tenga ya nuevo dueño el Palacio de los Baskerville. No, no era eso exactamente lo que iba a decir. Pobre Sir Charles. ¡Qué hombre! ¡Qué magnífica persona! ¿Conocía a mi tío? ¿Cómo que si le conocía? Éramos los mejores amigos. ¿Cuántas veces Sir Charles y yo discutíamos de cosas de la vida con una copita de Jerez delante? En ese caso, quizá quiere usted acompañarme a tomar una copa. Bueno, puesto que usted lo ha mencionado, creo que no me vendría nada mal. Le he visto llegar por el camino al reverendo Frankland. Barrymore, oh, tan leal y tan fiel servidor como siempre. Gracias. ¿Usted, Sir Henry? No, gracias, amigo. Es el mejor gerente de Devon. Siempre lo he dicho. Sir Charles sabía elegir sus vinos y también sus amistades, desde luego, sí, sí. Muy amante de la vida, pero con un corazón de oro. Pobre muchacho. Descanse, qué pérdida. Está bien, creo que tomaré otra copita. Watson, ustedes no se conocen, ¿verdad? El reverendo Frankland y el doctor Watson. Cuanto guste, encantado. Está como dude. Venga, venga, échala. Ponla. ¿Ponemos otra copita o si la habéis terminado podemos servir sobre esa porque en los vinos de Jerez no da problema ninguno? Nos ahorramos el otro. Sí. No, pero no, yo creo que tenemos... Si no, en la otra. Espérate, me la voy a cargar si vienes a recargar. Sí, yo sí, porque no tengo yo mucho. Voy a rellenar más. Trate aquí si quieren la pata. De todos modos, como dice Marcani, que se reutiliza la misma. Deja de estar grabando.
que lo que voy a hacer es mandaros, si os parece, si queréis os puedo mandar el archivo del mantel, que es muy bonito, para que lo tengáis, os mando por email. Vamos, podéis llevar esta también, pero como va a estar sucio de las copas, por eso que... Bueno, los cortes los he hecho yo, se nota que no está todavía. Estoy aprendiendo, ¿eh? Ya aprendí a poner el logo, el nombre, aparece como si fuera nada que escribir. Me falta lo del fade. Margarita, que dice Morgana que ya sabe, que ya la próxima vez te la traes a ayudar. Claro. Te íbamos a hacer una propuesta para la revista de todos modos, o sea que... Eso cada uno tendrá que dar su opinión. Claro, pero sí, sí. Bueno, pues se vamos. Sí. Lo único que cambiado ha sido el texto y el... Bueno, la que he buscado la de Granada. Porque es que yo puse el Granada. Pero yo tengo prometido para poner las cosas. Y ya he aprendido a hacer los vídeos. Ah, la que te mandé. Yo tengo la de más que la cutre, pero que te mandé y la de Goldis, que es buena. Tú me vendiste la de Dimas, claro. Sí, es bonita, pero es verdad que la que pero que es cierto que no es una muy buena cuestión. En junio me compré la Natal. Me la compré en junio. No, espera. No, ay, no, que me hacía falta que manchara. Estábamos aquí de incógnito los dos. Los fotógrafos aquí. Estamos aquí. Ese mantel es el mío con mi copa, pero no te preocupes, yo estoy por aquí, repito. Gracias. Bueno, a ver. Cambiamos de vino, ¿no? Os he contado que este primer vino es el vino que tiene una crianza biológica, ¿vale? Tiene el velo de flor y nos he contado que necesitamos 5 años dentro de este sistema de soleras y criaderas para tener Tío Pepe, ¿vale? Que es el vino que tenemos hoy aquí. El Consejo Regulador sí que pide que al menos cualquier fino tenga entre 3 y 4 años para poder llamarlo fino, dentro de ese sistema de criaderas y soleras. Como os he dicho, no tiene en realidad 4 años, tiene 4 años de vejez media, porque como vamos moviendo y la crianza es dinámica, no tiene 4 años en crianza estática, ¿de acuerdo? Así que 5 años, ¿vale? Vamos a echar cuenta porque estamos bebiendo vino que al final también tienen detrás un inmovilizado muy importante y una elaboración muy especial, ¿vale? Vamos a catar ahora oloroso. Yo creo que el oloroso, aunque he estado leyendo alguna cosa para preparar esta cata, creo que a partir del oloroso es lo que se movía en aquella época en Inglaterra e incluso en general fuera de España. ¿Por qué? Porque el vino fino necesita estar protegido del oxígeno para que se quede así, con su color, con su estructura organoléptica, que no pierda la frescura, la salinidad, ¿vale? Esa potencia que tiene, el amargor final. Si le dejas al sol, si lo dejas mucho tiempo en una botella, los vinos evolucionan. Es verdad que se ha demostrado con el tiempo que la evolución de los vinos de Jerez en general no tiene por qué darse un vino o ir directamente a lo que pensamos siempre que es el vinagre, no tiene por qué. Yo tengo en casa botellas de Tío Pepe, bueno, botellas no, me queda una, pero es de los años 70. O sea, yo tengo todavía una botella de vino de Jerez, de vino fino, de los años 70. Y obviamente no sabe a vino fino, pero sí que es cierto que no es vinagre. Es un vino muy evolucionado con otros aromas para colección, para un día como hoy o para algo muy especial. No tanto para el disfrute con una comida o un maridaje, pero sí para algo muy especial. Pero aquí tenemos el oloroso. El oloroso es el primer vino que ya no es crianza biológica, es una crianza oxidativa. ¿Eso qué significa? Que la bota ya no está llena para que aparezca la flor, sino que llegamos, la bota se llena hasta arriba,
Normalmente le hacen un llenado que se llama tocadedo, es decir, lo justito para que quede una mijita de oxígeno que se necesita en cualquier reacción química de este tipo, ¿no? Una mijita. Y entonces el vino, la levadura se va comiendo el azúcar, pero está en contacto con el oxígeno y con la bota. Las botas de Jerez son todas de roble americano. Y entonces al tener contacto con el oxígeno y con la bota adquiere otro tipo de cualidades. Y una de ellas es que se oxida, que adquiere este color ocre, este color oscuro, que también nos ayuda mucho a proteger el vino. Por ejemplo, si abrimos una botella de fino en casa, bueno, aunque le sobre, claro está, pero en mi familia tuve en mi casa abrí una botella de vino un sábado y si viene mi familia no queda nada. Pero si quedara algo, la solución es que el lunes cuando haga las albóndigas, pues le eche el vino fino. ¿Para qué? Pues para que no se evolucione en la botella. Pero si abrimos un oloroso, no ocurre eso. Porque para tener un oloroso estamos hablando de que tiene que tener dentro de ese sistema de solera y criadera 12 años dentro de una crianza oxidativa, ¿vale? Por lo tanto ya el hecho de que tenga este color y que ya haya estado en contacto con el oxígeno lo hace, hablando aquí en el salón, en el patio de nuestra casa, hablando así mal, pues podemos decir que está casi que protegido ya con el oxígeno y no nos va a dar tantos problemas como el vino fino. Entonces, volviendo a lo que me habíais preguntado y a la pregunta que yo hacía antes, pero ¿por qué no se dice qué vino exactamente es el? Siempre se dice un Jerez. Y nosotros sabemos aquí que tenemos muchos tipos de vinos de Jerez. ¿Y por qué nunca se dice un Jerez? Pues yo creo que básicamente es porque cuando fuera se consume un producto de este tipo, el que llega es el que se consume. Hay que ser muy sibarita, y hablo de nuestros tiempos, de la actualidad, donde tú sí puedes buscar en una página web, sí te puedes ir a una tienda específica, o sea, con ciertos vinos internacionales y tal, y sí que puedes buscar el que tú quieres de Jerez. Ahora hay otra comunicación, se sabe mucho más, ha habido mucha publicidad, y entonces antes, estamos hablando pues eso del siglo XVI, el que llegaba era el que bebía, y el que más aguantaba los viajes realmente, quitando los primeros, ¿no? Que es este, que realmente el oxígeno no le hace tanto daño como puede ser, por ejemplo, el frío. Y tampoco que yo sea una lumbrera, pero cada vez que vemos una película de este tipo y dice, ¿quieres un Jerez? Dice, sí, un Jerez. Y lo veo oscuro, dice tú, esto lo mismo va a ser oloroso. Llámame loca, pero puede que sea oloroso, ¿no? Siempre son oscuros, es verdad. Siempre son oscuros. Sí. Yo siempre he tenido una duda, y es que cuando dicen un Jerez, también a lo mejor pueden referirse a un brandy, porque el brandy sí que es cierto que... No, pero entiéndeme, al final tú dices, es que estamos medio discutiendo. No, pero quiero decir que a veces tú piensas, ¿no? Sobre todo cuando, pues esos son libros que se han escrito hace tantísimo tiempo, ¿no? Es verdad que en la obra aparece, en inglés aparece la palabra brandy, incluso en la grabación aparece brandy, luego en español lo traducen como coñac, lo cual me mata del todo. Pero lo han hecho. O sea, en el ritual de los Musgrave dice un coñac señor, y si lo ves en inglés dice a brandy señor. Claro. O sea que... Pero bueno, quiero decir, siempre puede entrarte esa duda, lo ves de ese color y puedes pensar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces es un amontillado, ¿eh? También lo iba a decir, bueno, es que nos hemos saltado a los loros. De hecho, si te vas hay un cuento de Edgar Allan Poe. Sí, el barril de amontillado. Sí, además lo he estado Pero leyendo. que es el único que lo especifica, qué tipo de Jerez es, pues todo lo demás siempre es... Puede ser que el oloroso es el cherry por antonomasia. El Es que se hace en esta realmente tierra, ¿no? No, o sea, a ver, Porque ¿dices aquí o no de lo Jerez, queremos? porque el fino es del Marco, que es Puerto Salud. Pero no es el oloroso. A ver, los antiguos, mis abuelos y los abuelos del lugar... Los abuelos del lugar, me encanta. Yo es que me siento joven. Los ancianos. Yo soy joven y yo hablo de los ancianos. De la comarca. De la comarca. Sí, siempre decía que el oloroso era como el vino de aquí, ¿no? Le llamaban los vinos de pañuelo, eran unos vinos más de esas personas con más conocimiento, con más vejez, ¿no? Y todo esto que hablamos, ¿no? Que puede ser del día a día, de la actualidad, es lo que se ve en las películas o lo que se narra en las obras literarias, que siempre son, pues eso, bueno, es que no quiero desvelar lo último porque si no me quedo sin nada, pero vamos, la historia es, ¿qué tipo de vino es? Pues realmente en muy pocas ocasiones se dice qué vino es, y este es de los pocos, porque además he estado mirando, y es de las pocas obras donde te dice el tipo de vino. Pero eso puede explicarse por eso que he comentado, que realmente
En aquellos tiempos ni siquiera los 5, el palo cortado no es un vino de aquella época, es un vino mucho más reciente. Por lo tanto, no estarían tan claramente definidos los palos, sino que aquí habría el fino y la parte de oloroso, de oxidativa, y al viajar siempre eran mucho más estables o iban a sufrir mucho menos y eran más exportables los vinos de crianza oxidativa. Así que aquí vamos a encontrar un vino, como he dicho, ya más oscuro, con ese contacto con el roble americano, donde si lo llevamos a la nariz lo que vamos a notar son todos esos aromas a madera, a barnices, a anticuarios, a frutos secos, pero ya frutos secos tostados. Y le vamos a dar un sorbito, está a una temperatura fantástica, a mí me gusta así, pero... Le dije, pero insistió así, pues yo no quería meterlo en el frigorífico y él me dijo, sí. Pero si os dais cuenta, siempre que tenemos una imagen en una película, siempre está el vino ya colocado en una botella pues, con bastante adorno, con bastante... decantado, digamos. No es decantado, sino que simplemente aparece ya en un sitio puesto, en un botellero puesto o en un mueble bar antiguo. Siempre está allí, mientras que nosotros los vinos, obviamente en la actualidad siempre le damos un poco de frío y tal, pero eso todo es una cosa con el consumo moderno, porque antiguamente estaban allí colocados, obviamente no podían meter la comida, iban a meter el vino, ¿no? Pero bueno, ya en la graduación que tiene, que es algo que no hemos comentado, la graduación también ayuda a que puedan estar en una botella que tú abras y cierres y no pasa nada, ¿no? Me refiero a lo de Depende del país. ¿Eh? Nuestro primer mercado siempre ha sido Inglaterra. Inglaterra sacar la ventana. Claro. Fresquito. Sí, obviamente. Porque claro, siempre se habla de temperatura ambiente, ¿no? Y cuando tú hablas de temperatura ambiente, yo discuto mucho con la gente del norte, sobre todo con mi amigo de La Rioja, que dice, no, el Rioja a temperatura ambiente. Digo, si ventas allá, ¿sabes? Ventas allá y te lo tomas a temperatura A los ambientes. en julio. A ver, yo quiero recordaros que que ya es hoy 7 de noviembre y estamos aquí. O le damos un poco de frío, o esto es imposible porque además tiene todos los vinos, pero este en concreto tiene unos 18, 19 grados, que eso al final, si no le das un poco de frío, con estas temperaturas se nos queda, nada más echarlo en la copa se le va a 1 o 2 grados, o sea, quiero decir que ya lo poquito de frío que tenía se atempera con el ambiente. Así que nada, vamos a seguir viendo cosas y no quiero desvelar más cosas que si no se me queda todo, se me acaban las páginas del libro. Bueno, retomando un poco lo que ha hecho Miscata por el tema del vino y nosotros la parte literaria, tal vez lo del Cherry, que se conoce como el oloroso, puede ser porque Shakespeare es el primer embajador del vino en Inglaterra y parece que son botas de vino de oloroso los que llegan allí por decir miles de estudiantes, ¿no? Sí. Y el amontillado es verdad que es más típico de Estados Unidos que es Poel que eso, pero yo creo que sí que tiene que ser oloroso, quitando lo que os conté antes, que la Hammer sí es un cream, porque parece que era como el vino de mujeres, ¿no? Era Claro. un poquito el vino Eso ahora vamos a discutir un rato con que... Pero es el que siempre había sido considerado de vino de mujeres. En cuanto a los cortes, los 3 próximos que tenemos son de la famosa serie, según Margarita, Granada Film. Es que todo Granada el mundo Television. sabe que es la serie de Jeremy Brenner. Brett. Hasta hace muy poco era la serie canónica de Sherlock Holmes, hasta que salió la de Benedict Cumberbatch, que creo que es magnífica, pero yo creo que ha sido la canónica la que ha adaptado mejor, sobre todo los relatos de Sherlock Ayer Holmes. precisamente compartí en nuestras redes una entrevista a Edward Hardwicke, que fue el segundo Watson de la serie, y él decía, cuando Jeremy y yo nos conocimos, dice, interpretamos Sherlock Holmes, dice, bueno, yo interpreté, él se transformó en Sherlock Holmes, entonces es verdad que, de hecho nosotros lo hemos hablado, es verdad que la gente que ha conocido después al personaje, o sea, no con los libros, sino con la serie de la BBC de Benedict Cumberbatch, le gusta mucho ese personaje, pero creo que los que lo conocimos por el libro, creo que en el corazoncito está Jeremy Brett, porque para mí es el mejor. Sí, es que es lo... De hecho se obsesionó con el personaje incluso, ¿no? Él dejó de decir él ya decía, ya sabes quién, you know who, no pronunciaba el nombre siquiera, entonces se volvió muy loco con el personaje porque yo creo que lo poseyó completamente, ¿no? En fin. Y bueno, va a ver un trocito de uno de los capítulos que os digo primero, que realmente son capítulos, son mini películas, porque dura 1 hora 40. Algunos 50 minutos, sí. Si no la habéis visto, ponérosla porque es magnífica. Es lo que estábamos hablando el otro día de BBC, aunque es Granada, es BBC, trabaja muy bien todo.
Y bueno, ahí sale un pequeño fragmento del vino de Jerez de nuevo. No le pedí que viniera a ensuciar el nombre de los Holderness, señor Holmes. Cálmese, doctor Hastable. Lo cierto es que algo hemos avanzado. Puedo, por ejemplo, describir con todo detalle lo que pasó en la escuela la noche del sábado. También el comportamiento de su excelente y muy fiel profesor de alemán. ¿Muy fiel? ¿Heidegger? ¿Qué dice? Herr Heidegger fue a su cuarto poco después de las 11. Esa noche era el encargado. Ahora mi amigo y colega, el doctor Watson, le representará. Heidegger tiene 2 horas por delante de trabajo y ha tenido un día muy duro. Se quita la chaqueta para ponerse cómodo. Va hacia la cómoda que está cerca de la puerta y se sirve una copa de Jerez. Realmente necesita fuerzas para la tarea que tiene por delante. Coge la vela y va hacia su escritorio para corregir 22 libros de ejercicios. No solo gramaticales, sino también algunas redacciones. ¿Me comprende, doctor Hastable? Habría terminado cerca de la 1 de no hacer otra cosa, cuando la vela se apagó. Mejoraré eso, ¿vale? ¿Por qué lo has cortado? Se apagó la vela, pum, ya se cortó el vídeo. Ya no hay más vino y se acabó ya la cosa. El tipo se bebe una copita de Jerez como si fuera un chupito. Sí. Cosa que no cuadra con lo que ahora vamos a comentar. Sí, sí. A ver, antes de serviros lo que decía Asís es así, o sea, el vino de Jerez es un vino de trago largo, ¿no? Es decir, es un vino, y así lo reflejan, yo creo, tanto el cine como la literatura lo refleja así, de trago largo, de conversación, de momentos importantes, de calma, de reflexión, ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque, hombre, la graduación ayuda a eso, ¿no? Te toma esa copita con la chimenea, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Y está con la chimenea o con la luz, te va a corregir, te tomas esa... Y la propia graduación que tienes, tomándote una simple copa, pero despacio, no en plan chupito de la última copa de la noche, sino la vas tomando de traguito corto. Una copa dura mucho tiempo, ¿vale? Una copa de vino de Jerez suele durar tiempo, tiene más cantidad de la que estamos echando, así que no os preocupéis, quiero decir que todavía tenemos margen, pero sí que es verdad que siempre suele aparecer en escenas de ese tipo, de reflexión, de una charla tranquila, después de comer, o en la tarde cuando se recibe en alguna reunión, ¿no? Incluso alguna visita inesperada. El vino fino sí que se ve mucho más, en general, y siempre ha sido así, en la parte del aperitivo, es mucho más fresco, es más ligero, es más salino, y lo pides en otro momento, pero cada vez cuando ya hemos cambiado de color sí que nos damos cuenta que tiene otra manera de beberse, otra manera de disfrutarse, y que obviamente vive en otras circunstancias o en otros momentos vitales, ¿no? Tanto en la realidad como en la ficción. Ahora voy a pasar a serviros el tercer vino, que aquí es un poco lo que hablábamos. Vamos a probar un Cris. Ahora cuento porque no pasa nada. Porque apuramos la copa. Bueno, eso es pero eso es lo primero. La lengua la metemos hasta ahí. La pone a hacer de cosas y se queda así. ¿Aunque color de rosa? Me encanta porque cuando hablando antes de la invitación, digo yo, no sé por qué sí, le digo al dueño del café, yo digo, sí, ¿qué puedo tener ensalada? Pues yo estaba pensando en gente mayor, y al final la pobre pinta más chica, la que está más chica, la que puede bueno, la misma historia, ¿verdad? Que te tienes que aguantar exactamente de pie, sí, pero digo, no, pero no, ¿Qué te da vergüenza tu padre con 50 que años de pie, tú con 40 años? yo no he visto la adaptación
Claro. Qué graciosa, me hizo la gracia. Él no me pregunta, él viene con los libros. Yo, mira, yo lo que pasa es que yo quería tener un bolso más grande, el de este que yo traigo y además, la próxima vez que nos reunamos, porque me caía de mi hermana Eso, lo siguiente es una cosa yo para todos los libros, sí, y de aquí tengo otra, o sea, he traído dos. Pero bueno, la siguiente que tengo una ropa y ya diciembre, pero estoy logrando el problema de diciembre, pero sí que quiero hacer algo, de todo modo a la autor que soy como llega el jugador, todo ahí. Yo no me lo escribí todavía. Claro, mejor leer. De hecho, ella voy con el libro, precisamente. ¿Tienes el libro más? Sí, un segundito. Pero él va a venir para enero. Entonces, algo que está en diciembre todavía no tengo claro el qué y tengo que pensarlo ya porque... Pero... Bueno, a ver, la canción. Vamos por el siguiente. Vamos a hacer un breve rebobinado. El primer vino que hemos tomado es ya vi. Tío Pepe. Verdad, ya viene a de noviembre. El 28, perdón. El primero era Fino Tío Pepe. El segundo vino que hemos catado ha sido Alfonso, que es el oloroso de González Díaz. Y ahora vamos a catar un Crim. El Crim, que aquí me gusta mucho porque esto es como mucho misterio, pero lo vamos desvelando, siempre dejamos como un pasito atrás, una pista detrás para desvelar el siguiente vino. Este vino quizás, si nos ponemos, puede que sea el vino que más se haya consumido en aquellos tiempos, ¿no? Donde estamos hablando ahora de Sherlock Holmes y donde está ambientada, ¿no? en esa Inglaterra del siglo XVI, ¿no? ¿Por qué? Porque el componente del azúcar, igual que el del alcohol, también tiene esa propiedad de mantener el vino, ¿vale? Entonces, pues, dentro de este pensamiento, ¿no? De haber leído un poco, ¿no? Que yo pensaba, pues eso, que si el oxígeno no le va a hacer daño al vino, como le puede pasar al oloroso, en este caso, el Crim es una mezcla, un blend, que utilizamos aquí además la palabra anglosajona, un blend, una mezcla entre oloroso y Pedro Jiménez. Pedro Jiménez es el vino más dulce que tenemos en el marco. Es un vino que no solamente se hace de la uva recogida directamente de la cepa, sino que muchas veces se asolea, se deja todavía al sol para que se evapore el agua y se concentre el azúcar. Entonces, para sacar esas pequeñas gotas para este vino, al final el rendimiento es mucho menor. ¿Por qué? Porque se va toda esa parte acuosa y cuando tú quieres exprimir, cuando quieres prensar la uva, al final el rendimiento es mucho menor. El azúcar está mucho más concentrado e incluso le cuesta a la levadura arrancar a hacer la labor de comerse el azúcar para hacer la fermentación. Le cuesta porque está saturada del azúcar que tiene, ¿vale? Tiene muchísimo azúcar. ¿Qué es lo que ocurre? Que también el hecho de que tenga azúcar, los vinos que tienen ciertos contenidos en azúcar, también los hacen, o también el azúcar ayuda a que tenga una vida más larga, a que sea menos volátil, a que aguante más, en definitiva, ¿no? Y entonces, entre eso y que cuando hablamos de esta sociedad, ¿no? También había muchas esposas de hombres relevantes de la sociedad que tenían que hacer esa parte social de la vida de Londres,
Cristal, ¿no? Por hablar, por situarlo en el mismo lugar, pues todo eso también hacía que las mujeres también tuvieran que tener un vino acorde a ella. Y en aquellos tiempos, pues el hecho de que tuviera ese toque dulce, también a las mujeres les era mucho más fácil para ellas que en aquello. Obviamente estamos hablando de una mujer que estaba en una sociedad que no es como ahora, donde yo puedo hacer lo que yo quiero, puedo beber el vino que quiero y puedo elegir entre todos, pero al final ellas no tenían la posibilidad de tener ese conocimiento y ese bagaje organoléptico, digamos, ¿no? Y eso le gustaba, era dulce, era llevadero, no se le subía mucho, podían seguir con su vida después de atender a la gente que iba a su casa o de ir a algún sitio de visita. Y entonces pues era uno de los vinos que más se consumían allí y que de hecho se siguen consumiendo. No tengo números actualizados, pero posiblemente sea la mezcla, el blend del oloroso con el Pedro Jiménez, ¿vale? Este blend es de los vinos que más pueden venderse allí, mucho más que el oloroso, mucho más que el vino, digo actualmente, ¿vale? Por eso, con el azúcar hacen esa combinación de poder tener mucha más longevidad, de poder dejarlo durante más tiempo, de abrir una botella y que no haya problema, incluso de ese trasvase que hablamos a una botella un poquito más rococó y con ese cristal repetido y tal, ¿no? Y nada, vamos a olerlo, ya veréis que ya los aromas cambian completamente, porque el Pedro Jiménez es mucho Pedro Jiménez, y entonces esa parte dulce, esa uva soleada, al final te da muchos aromas. Se mezcla un poco la parte del oloroso quizás, a veces, pero donde predomina muchísimo el nariz toda la parte del Pedro Jiménez, que es dátiles, higo, cualquier fruta dulce que nosotros conozcamos, la fruta escarchada, en algún momento alguna fruta escarchada también nos puede recordar. Y en nariz, en boca, si le damos un sorbito. Yo digo un sorbito, pero yo lo delito lo hago porque queda más elegante, dice mi madre, pero vamos que tampoco. Pero si os dais cuenta, el secreto de este vino, aunque hemos visto dulce, es dulce, claro que es dulce. Pero realmente el secreto de un buen crin, en este caso de Solera 1847, que es el crin de González Vías, el secreto es el equilibrio entre la parte de oloroso y la de Pedro Jiménez. Lleva un 80% de oloroso y un 20% de Pedro Jiménez. ¿Para qué? Para que cuando lo tomemos, el recuerdo de la parte seca sí que esté, porque si no, también el consumo se iba a reducir mucho. Realmente, en general, al hombre, ¿no? Hablamos siempre en este contexto, ¿no? Al hombre le gustaban las cosas como más de hombres, ¿no? Y esto, pues, para que no fuera una cosa muy llevada a la parte femenina, mantiene en boca esa parte que hemos probado antes del oloroso, pero tiene esa amabilidad que tiene el dulce del crin, ¿no? Es un vino muy equilibrado que, aun siendo dulce, nos encontramos que sigue teniendo el carácter del oloroso, ¿no? Yo creo que este vino quizás sea el que más se identifique con Sherlock Holmes y con la Inglaterra de ese siglo, ¿no? Os digo una cosa, yo desconozco este dato, pero estoy segura que el Pedro Jiménez que vamos a catar de última, por allí, poco. No, tendría que mirar los números, pero yo creo que hasta aquí nos movemos en esa realidad o en esa realidad que nos hemos querido aquí montar para eso, ¿no? Para poder explicar o unir los vinos con este tipo de libros, ¿no? De literatura. Maravilloso. Como decíamos antes, y lo estaba contando Margarita, Jeremy Brett se llegó a creer el personaje de Sherlock Holmes. Fueron 10 años como para no creérselo, del 84 al 94. Muere en el 95, no sabemos si hubiese seguido haciendo de Sherlock, lo más seguro que sí. Y esto es lo que estamos diciendo, que esta mañana estuvimos mirando, y en el Aristócrata Solterón sí aparece el Cherry, tanto en la versión española como en la versión inglesa. Nombra el Cherry, y curiosamente es uno de los relatos cortos de Sherlock, que el caso, aunque él ya lo había descubierto antes que todo el mundo, pero una de las cosas por que descubre porque hay un papel donde pone uno de los personajes donde ha dormido, donde ha comido y donde ha bebido, y según los precios ve que en Londres de la época donde hay ese precio con el vino de Jerez es en tal sitio, y él descubre el secreto del aristócrata soltero. Y este es
El trocito. Qué bueno. Gracias por su tiempo, inspector. No tiene importancia. Tengo entendido que una visita al señor Holmes siempre es cuando menos interesante. ¿El balneario de Leamington? ¿Qué está haciendo Lestrade en ese lugar? Tomando baños. Lamento que no se encuentre bien, señor Holmes, aunque supongo que eso no es ningún problema. Le agradará saber que hemos progresado. He detenido a la señorita Miller para interrogarla. ¿Pero la señorita Miller actúa esta noche en el West End? ¿Por qué? Verá, Flora Miller estaba en la boda. Después fue a buscar a la víctima, atacó a Lord Robert y la vieron con la señorita Doran poco después de que ella saliera de su casa, pero se niega a declarar nada. Nada. Vaya. Y también hay esto, señor Holmes. Sabes a dónde ir. Ven en cuanto puedas. Te esperaré todo el día. Firmado F.M. Déjeme ver. ¿No le parece una prueba concluyente? ¿Dónde la encontró? El traje de bodas. Lo mira del revés. Sé lo que dice al revés. Perdone, ¿cómo se llama? Montgomery. Inspector. Ah, un inspector. Esta es una factura de hotel. Habitación 8 chelines, desayuno 26, cóctel un chelín, almuerzo 26 y un jerez 8 peniques. Ya lo he visto. Ahí no hay nada. Conozco muy pocos hoteles que se atrevan a cobrar 8 peniques por tomarse un simple vaso de jerez. Sin embargo, inspector, me gustaría poder interrogar a la señorita Miller. Simple. Bueno, mientras termináis de ese sorbito, habéis visto que os he dicho, no pasa nada si vamos cubriendo la copa, no dejando vino, por supuesto, aunque bueno, de entre el oloroso y el cream podríamos haber dejado un poquito, pero no pasa nada por lo siguiente. El primer vino es completamente seco, no tiene nada de azúcar y es un vino, digamos, pálido y blanco, ¿no? El siguiente es más oscuro, más intenso en sabor y ya tiene, o sea, el primero no tiene nada de acidez y el oloroso empieza a tener un poco de acidez que le llamamos la acidez volátil, ¿no? Porque la crianza es diferente, por lo tanto cubre los sabores, organolépticamente cubre lo anterior. El tercero ya es el oloroso, pero con esa parte dulce, por lo tanto, si en la copa hay unos restos de oloroso, no pasa absolutamente nada. Y obviamente este, que es el más dulce de todo, que tiene más de 200 gramos por litro de azúcar, pues esto es un bombón, ¿vale? Esto es un bombón líquido. Aquí en la tierra le llamamos, o sea, que hay gente que dice, ay, no sé qué tomar, yo no suelo tomar postre, ¿no? Y siempre hay una cosa que se dice, bueno, pues un vino. Cierto es que yo me tomo el que estoy tomando en la comida, lo alargo, ¿no? Pero es verdad que este vino que vamos a catar ahora, que es el Pedro Jiménez de González Vías, Néctar, este vino es un bombón, es realmente y literalmente un bombón líquido, ¿vale? Así que todo el que no tome postre y que quiere tomar algo dulce al final, pues ya sabéis que Néctar y el Pedro Jiménez es el vino más dulce. Como ya os he adelantado, porque había que explicar primero el cream, es un vino donde las uvas pues tienen un proceso diferente, incluso la parte de la prensa es diferente. La prensa que se hace normalmente todo el resto de los vinos, la prensa es neumática, se prensa muy poquito además, la mayoría del vino, del zumo que sale es un vino sin mucha prensa para que no tenga taninos, para que no tenga para que sea de máxima calidad, ¿no? Pero después a este vino, como nosotros lo hemos puesto a solearlo, se le ha ido todo el agua que tiene la uva, es una pasa ya lo que nos encontramos. A la hora de prensarlo necesitamos una serie de esterones, de esparto, para poner en medio esas uvas que ya están secas y apretar muy bien y que el prensado no sea un prensado general a todas las uvas, que tú prensas como hace la hidráulica, ¿no? Que abraza, sino que aquí tienes que superponer por capas para que la presión sea en cada una de las uvas, ¿no? Incluso el proceso es completamente diferente. Y como os he dicho, el hecho de que la levadura tenga poder para empezar siquiera a trabajar, eso sí que es un misterio y un milagro de la vida, ¿no? De hecho, se necesita simplemente que suba 1 o 2 grados para decir que ha tenido una fermentación, porque realmente después este tipo de vino pasan
pasan también esos 8 años, 9 años en un sistema de celera y criadera, y por la propia concentración es donde adquieren más graduación cuando pasan los años, pero de primera el vino no llega a los 18 grados. Algo que nos he contado, que la verdad es que hace tiempo que no hago catas de vinos de Jerez y parece que lo sabéis todos, pero nuestros vinos no son vinos, y eso es muy importante para lo que he contado durante toda la cata, que han sido vinos viajeros, que han tenido que mantenerse a otras temperaturas, que eran vinos que tú podías abrir y disfrutar durante a lo largo del tiempo. Uno de los secretos es la graduación, y no es una graduación natural, sino que nosotros aquí, para ser finos, es verdad que ahora está cambiando un poco la legislación acerca de eso en el Consejo Regulador, pero estos vinos que vemos aquí son vinos que estaban encabezados. Es decir, yo hago un vino blanco para hacer el fino, hago como un vino blanco normal, fermenta, tiene al menos 11-12 grados, y le tengo que añadir alcohol vínico hasta que tenga 16. ¿Por qué? 15, porque hasta 15 mantiene la flor, ¿de acuerdo? Puede ser fino, pero si ya sube de graduación la flor va muriendo, pasa a ser amontillado. Y después, cuando tú quieres hacer un oloroso, simplemente esa crianza oxidativa, si lo dejas por debajo de esa graduación puede aparecer la flor, por lo tanto necesitas que no, así que se encabeza hasta 17. Así que una de las características que tienen nuestros vinos, por eso tienen esta graduación, por eso pudieron viajar y por eso o pues son tan conocidos, es eso, ¿no? Que son vinos que se han encabezado. ¿Quién quiere un bombón? Muchas gracias. Está aquí en España, pero verdad sí que no necesitaría. Aquí no, ¿eh? Aquí no hace frío. Aquí no hace frío. Qué Dios, qué orgullo, ¿eh? Es que de verdad. ¿Va a querer otro campo, no? Cuidado, ¿eh? Ella me recuerda la primera vez que llevé a mi hijo de cata, que tenía 8 años, le faltaban unos meses. Hizo una cata privada, que eso lo he contado ya a la de la cata, en Tordesillas, en Muelas. Llegaron, nos dijeron, ¿cuántos años tenía? Digo, va a cumplir 18 de diciembre, era verano. Le dice, bajo nuestra responsabilidad, digo, bajo nuestra responsabilidad. Y fue su primera cata porque le gustaba mucho el tema. Entonces fuimos a esa bodega subterránea, que era totalmente distinta a lo que es el sistema de aquí, y nos apetecía mucho que la probara. Hermosa catedral. La bella desconocida. También la conocemos. La cresta. Desconocida, ¿no? Como... ¿Tú dices bajar a la cresta? Porque mejor las palabras. Hay un punto de Me encanta. Es escritora, tal. Yo porque habéis estado tanto en esto. Por Dios, estoy encantado. Ellos allí tienen, bueno, esa es una excusa perfecta para volver. Ellos allí tienen el sistema de, ellos van a las bodegas, bajo tierra, sí, la de Tordesillas, sí. Y allí en el pueblo la tienen así, y se reúne y hace eso, para obligar a ellos a los libros. Esta era la de Tordesillas, la de Muela. La característica que tenía es que tenían la bodega de su familia, y la hermana cogió el escarpo que estaba al lado para coger la parte de abajo, poderla, dijéramos, abrir y poderla utilizar, y se hizo, dijéramos, un condominio con la farmacia al lado, que también tenía el sótano, para que su bodega, porque la farmacia no lo utilizaba. Entonces nos contaron la historia y nos lo pasamos espectacular. Allí en Espectacular. Bueno, salimos de la cadena, fuimos a comer dulces porque era lo único que podíamos superar, que llevábamos. Bueno, y tiene más en la casa del pueblo. Mi casa del pueblo tiene bodega. Con Nagar y tiene la... Que en el pueblo del mío, que es más pequeño que el mío, y eso que el mío tiene 400 habitantes, hicieron con unas bodegas cerradas, y siempre tienen muchas formas, tienes que flexibilidad, tienes que hacer no sé qué para conseguir tener ahí. Pero desde que pasan ahí el horno, Que si os dais cuenta, aquí el secreto de un vino dulce, el gran secreto para cualquier vino, pero obviamente para nuestro Pedro Jiménez, el gran secreto es la acidez. Si el vino dulce no tuviera cierta acidez, ¿vale? Y eso lo notaréis, hemos estado hablando de que el vino fino no tiene acidez realmente, y va cambiando la evolución dentro de los diferentes tipos de vinos de Jerez. Bueno, pues cuando tú pruebas un vino dulce, si no tuviera acidez, la acidez la notamos en los laterales de la lengua. Si no tuviera acidez, estaríamos tomando mermelada realmente. O sea, sería una cosa que empalagaría,
que no sería fresca, que no sería amable, sería muy dulce. ¿Habéis tomado alguna vez algo tan dulce que os duele la garganta? Y la cabeza incluso, pero yo lo noto mucho en la garganta. Yo no suelo tomar dulce, y cuando tomo algo con un poquito más de dulce es que me empieza a doler la garganta, ¿no? Entonces no se disfrutaría igual. Así que el secreto de un buen vino dulce es que tenga una acidez equilibrada, es decir, que entre la parte de dulce y de acidez tenga un equilibrio que nos permita disfrutarlo. Y me dejo con el último y ya después me despido. Tengo que decir que este es el más mini, o sea, es que lo dices de pasada, pero bueno, él... Yo no. Digo, Yo también, que yo me voy a apuntar a la asociación, creo. Como he dicho antes, el último vídeo está basado en la serie que estamos viendo hasta ahora. Uno de los últimos capítulos del año 94. Como sabéis, intentaron adaptar los 56 capítulos, relatos de Trade Magazine que sacó Sherlock Holmes, el personaje. Y la Piedra Mazarino, que nos criamos en los 80-90, conocemos por la famosa serie de Sherlock Holmes de Miyazaki de dibujitos animados, porque es uno de los capítulos más importantes que hay, porque es el robo de la piedra. Pero realmente Sherlock Holmes está, bueno, Arthur Conan Doyle cuando hace este rato de la Piedra Mazarino, realmente está basado en una obra teatral. Por eso prácticamente todo el capítulo es en la habitación de Baker Street. Y ahí es la pequeña pieza que ha encontrado Margarita donde aparece. De hecho, no aparece Jeremy Brett. Al principio dice, me voy. Y ya no aparece más en todo el capítulo. Y se fue. Sí. Se acabó el Y es todo Mycroft con Watson. ¡Qué sala más extraordinaria! Me temo que el señor Garvey va camino de Birmingham. ¡Oh, excelente! Abuela. Ya te digo. Esto es mucho más grave de lo que creía, Watson. Quizás le necesite. Apague las velas, Watson. ¿Eso es Jerez? Sí. Ya. Bueno, está bien. Era. Que estará leyendo para acabarse. Y la copa volcada, ¿no? Eso era Jerez. Pues para eso he vuelto yo a verme la serie entera, ¿vale? En estos días, ¿vale? Qué sacrificio. No, es verdad que no, de hecho mi marido dice, ¿estás viendo eso? No, lo estoy escuchando de fondo. De hecho, es que este día me quedé dormida, me quedé dormida viéndolo, o sea, y entonces dijo Jerez, y después digo, ¡ha dicho Jerez! Hasta ese punto, ¿no? Como la señora vieja que está, pues, yo estaba igual. Pero bueno, no me importa. Hay que decir también que es ya la última parte de la serie y ya estaba Jeremy fatal. Él murió por abusos y usos y de todo. Y se le nota, visteis la anterior, ¿no? Que estaba en el Aristócrata soltero, se notaba ya. De hecho, en los primeros capítulos que aparece ya muy gordo, se veían como muy maquillado, era un poco vampírico casi, ¿no? Y a mí no me gusta mucho esa última parte porque me da pena. O sea, está tan lozano en la primera parte que luego aquí me da pena porque sé cuál es el final, ¿no? Pero bueno, en fin, pero aún así sí me merece la pena ver la serie de Granada. Pero no es del vino de Jerez. No es del vino de Jerez. Pero bueno. Yo, si me dejáis por terminar, por cerrar, ¿no? Porque no hay otro, ¿no? Yo ni más. Yo cierro mi parte. Bueno, espero que... Bueno, a ver, siempre preguntan, ay, ¿que os han gustado los vinos? ¿No? Y todo el mundo, ay, sí, todo nos ha encantado. Eso es mentira. O sea, es raro que a todo el mundo le guste todos los vinos, pero espero que os hayáis ido con algo que no hayáis probado, algo diferente y sobre todo, bueno, porque en esas cosas que se nos pasan en la mente cuando de repente, siendo de la zona, escuchamos como Margarita Jerez, ¿te has dicho Jerez? Pues que se nos quede eso, un poquito de esa historia, ¿no? Algunas reflexiones que hemos hecho, tanto vosotros como yo. Y bueno, deciros que me ha encantado venir a hacer esto, prepararme esta cata, hacía mucho que no lo hacía.
hacía mucho que no trabajaba con Margarita y la verdad es que hacía mucho y había que retomarlo. Se ha buscado toda esta excusa para esto, tío. Porque lo mismo hace mucho tiempo y digo, oye, si hacemos algo, y ha montado una asociación. Claro, ha esperado, ¿cuántos hay? 62, todavía no, hasta 63. Total, yo qué sé, yo creo que ha merecido la pena. Ha escrito libros. Sí, todo esperándola. Claro, esperando que ha escrito un libro, a ver qué tal. Total, pues nada, daros las gracias, ¿no? Y yo siempre cierro las catas de vino diciendo que, bueno, en este caso que estos vinos son especiales porque mezclan la razón y el alma, ¿no? O el corazón y la cabeza, pero que con ese misterio, con ese corazón o con esa parte más soñadora que todos tenemos, yo siempre pienso que es injusto, es muy injusto que solo pidamos deseos cuando soplamos las velas de cumpleaños, porque bastante tenemos ya algunos con la que nos cae cuando vemos la tarta. Por lo tanto, mis catas siempre ha querido que el final de las catas, de un rato de charla, de hablar de vino, o en este caso también un poco de cine y literatura, termine pues con un brindis para pedir un deseo. Ahora digo una cosa, Margarita, cuidado con los deseos que se cumplen, que van a pedir otra para el mes que viene. Yo siempre Entonces me pidan una zambomba de Sherlock. Una zambomba. Algo habrá. Yo siempre pido el mismo deseo y tanto es que se cumple que aquí hay ya gente que me ha visto en una cata previamente, ¿sí o no? Por ahí. Así que esto se cumple, yo siempre pido lo mismo, que es volveros a ver. Así que brindemos todos, pedido un deseo, aprovechar y cuidado que se cumple, ¿vale? Muchas gracias a todos, muchas gracias Margarita, muchas gracias a ti también. Y que viva Sherlock y que viva Jerez, ¿no? Sí, por vosotros. Ya nos queda ahí, pero bueno, hacemos el apaño. Clink, clink. Está nosotros. No. No, yo no. Yo lo Yo también.